Padre eterno que moras en los cielos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por permitirme nuevamente estar aquí ocupando este lugar por la vida de mis hermanos y mi familia. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con la fortaleza, la fuerza, la gracia, la sabiduría, el entendimiento, las ganas de seguir adelante, bendito Dios, a estar siempre firmes, a que no desmayemos, que no flaqueemos, que estemos siempre fuertes y valientes. Su palabra dice que usted nos ha dado espíritu de dominio propio y no espíritu de cobardía. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Así les invito a que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 42. Libro de los Salmos, capítulo 42. Amén. Vamos a leer del versículo 9, 10 y 11. Amén. Libro de Salmos, capítulo 42, versículo 9, 10 y 11. Amén. Amén. Todos. Amén. Todos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo leo el versículo 9, ustedes el 10 y el 11 todos unidos. Amén. Amén. Dice la Biblia, fíjense, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Ustedes. Como Siéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Unidos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amén. El día de hoy les voy a compartir un mensaje acerca de un profeta. El profeta se llama Elías. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense lo que dice este pasaje que acabamos de leer desde el versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Fíjense cómo dice la Biblia, ¿eh? Pero de día mandará Jehová su misericordia. Amén. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Amén. ¿Y cómo se llama el capítulo? Mi alma tiene sed de qué. Y fíjense cómo lo dice la Biblia, ¿no? El versículo 1, como el siervo dice, ¿no? Brama. Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, ¿qué? Mi alma. Amén. Así es la sed de Dios que nosotros tenemos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir a primer libro de los Reyes. Amén. Les decía yo que vamos a ver a un personaje que se llama Elías. ¿Quién era Elías? Era de Tisbe. ¿Qué más? Era profeta. ¿Y qué más? Era siervo de Dios. Amén. Era profeta, era siervo de Dios. ¿Era de dónde? De Tisbe. ¿Y qué significa su nombre? Jehová es Dios. Amén. Eso significa el nombre del profeta Elías. Amén. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Eso significa el nombre de Elías. Fíjense. Vamos a... El pasaje se encuentra en el capítulo 19, pero antes de eso, vamos a leer algunas de las cosas que hizo el profeta Elías. Acuérdense que era profeta, era un siervo de Dios. Amén. Como cualquiera de los que estamos aquí, ¿eh? Amén. Somos siervos. No somos profetas, pero somos siervos. Amén. ¿Por qué? Porque somos servidores de Dios. Amén. Y estamos a su servicio, ¿eh? Amén. Fíjense. En el versículo 20 del capítulo 18. Fíjense cómo dice la Biblia. 18, 20 del capítulo. Dice, Elías y los profetas ¿de quién? ¿Y quién era Baal? Amén. Era el maligno. Amén. Baal es el maligno. Amén.
Y fíjense, cuando la Biblia dice aquí que Elías y los profetas de Baal, ¿qué nos da a entender eso? Que él peleó contra ellos, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué les hizo? Los mató. Los mató, ¿no? Pero fíjense, vamos a leer desde el versículo 24. Versículo 24, antes de entrar al 19. Porque aquí, fíjense lo que hizo Elías. Primero tuvo una batalla, consiguió la victoria, pero después vamos a ver qué le aconteció en el 19. Amén. Gloria a Dios. Dice el 24. Invocad luego vosotros el nombre de qué? De vuestros dioses, con D minúscula. Y yo invocaré el nombre de quién. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos bien. Y luego dice aquí. Y todo el pueblo respondió, dice, bueno, está bien, así es. Tú dices que el tuyo, yo digo que el mío. Vamos a ver quién es el que responde. Amén. Tú con tu religión, yo con la mía. Vamos a ver quién es el que responde. Amén. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Y fíjense. Se va a poner bueno esto. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey. Fíjense, un buey. ¿Para qué? Y preparadlo vosotros primero, pues, que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Amén. Y luego aquí, y ellos hicieron lo que le dijo Elías. Pero el versículo 27, fíjense cómo dice. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, ¿y qué? Lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta qué horas. Hasta el mediodía. Entonces ya había pasado bastante tiempo, ¿no? Dice que desde la mañana hasta el mediodía eran como las 12, 1 del día, ¿no? ¿Y qué más? Gritad en altavoz, porque Dios es. Quizá está, ¿qué cosa? Meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay, ¿qué cosa? Despertar. Fíjense cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Versículo, ¿cuál era? 27, ¿no? Dice, cerca del mediodía, Elías comenzó a, ¿qué cosa? A burlarse, dice aquí en esta traducción. De ellos tendrán que gritar más fuerte. Y luego aquí, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Sin duda que es un Dios. Tal vez está soñando despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje, o se quedó dormido y necesita que alguien le despierte. ¿Saben qué es lo que hacía Elías ahí? Se estaba burlando. ¿Pero por qué se burlaba Elías de ellos? Porque Elías conocía al Dios verdadero. Elías es como nosotros. Nosotros conocemos al Dios verdadero. Y como por ejemplo nos dicen, no, pues la Virgencita o cualquier ídolo. Va a hacer el milagro, te va a hacer la obra, pero si háblale, a ver si te contesta. O grítale más porque a lo mejor está durmiendo. ¿Se acuerdan que esa es una figura retórica? ¿Y saben cómo se llama? ¿Se acuerdan? La ironía se llama esa figura retórica. La ironía. Lo que estaba haciendo Elías. Lo que estaba haciendo Elías. Eso se llama ironía. Porque decía, no, que te va a escuchar. A ver, grítale, a lo mejor estaba durmiendo, viene de camino, o está en el baño, dicen en otras traducciones. A lo mejor está en el baño. Por eso no te oigo, por eso no viene. Y todavía le decía, grítenle más fuerte, no los escucha. Háblenle. Es como, por eso les decía yo, te presentan una imagen de cualquier ídolo. Y te dicen, no, que desde que yo le prendo la veladora, lo pongo boca abajo, lo pongo así. Fíjate que es bueno para eso. Háblale más recio si no te escucha. No es que fíjate que a mí no me cumplió, yo le pedí, yo le hice tantas promesas que dijo que me iba a cumplir. ¿Y qué pasó? Pues háblale más recio para que te escuche. Eso era lo que Elías estaba haciendo. Elías conocía al Dios verdadero, al igual que nosotros, ¿sí o no? ¿Lo conocemos, sí o no? Bueno, ¿y qué más pasó después? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre quiénes. ¿Sobre quiénes? Sobre sus dioses, ¿no? Sus ídolos. Dice que se cortaban, ¿no? Es como cuando se ven las películas, ¿no? Que hacen hechicerías, ponen sus cosas, sus sartenes, eso. Hacen esas cosas y con lumbre y todo eso, porque es como una especie de sacrificio, ¿no? Como un rito hacia ese ídolo. Amén. Y luego dice,
Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. ¿Por qué no hubo ninguna voz? ¿Qué dice el Salmo 115? ¿Alguien se acuerda? Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden escuchar. ¿Y qué más? Tienen boca y no hablan. Tienen pies y no andan. Tienen que cargarlos para llevarlos. ¿Sí o no? Esa es la idolatría. Por eso Elías se sentía, como dicen, más que era el siervo, era el profeta. Antes de eso, ¿qué había hecho antes de matar a los profetas de Baal? ¿Se acuerdan lo que cuando dice que predice la sequía, no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué más? Sí. Y también dice que la viuda de Sarepta le dio de comer, ¿no? No, eran los cuervos, perdón. Eran los cuervos que lo alimentaban, dice la Biblia, ¿no? Eran los cuervos, perdón. Eran los cuervos que lo alimentaban cuando él estaba en el río. Amén. Hasta ahí. Ahora sí, ya vimos algunas de las cosas que hizo Elías. Vimos qué significa su nombre, quién era y algunas de las cosas que hizo, ¿no? Como degollar a los profetas de Baal. Ahora sí, vámonos al 19. Amén. Antes de eso dice que Elías ora por lluvia. ¿Se acuerda de eso? Ora por lluvia. Ahora, vamos a entrar ahora sí al 19 ya. Amén. Dice la Biblia. Acab dio a Jezabel la nueva de qué? De todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a quienes. A todos los profetas, no dice algunos. Dice a todos, dice aquí. Mató a espada a todos los profetas de quién? De Baal. Entonces envió Jezabel a Elías una cartita. Le mandó un WhatsApp diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí ¿a quién? ¿Qué creen que sintió Elías cuando le dijeron eso? ¿Y qué más? Aquí dice que él huye a Sinaí. Amén. Sinaí y Oreb es lo mismo. Amén. Amén. Entonces, si ya había pues tenido una victoria, no sé, muy notable, ¿no? ¿Qué le pasó? Pero ¿por qué le dio miedo? Si Dios estaba con él. Él conoce al Dios verdadero. ¿Por qué nos da miedo a veces a nosotros cuando tenemos una noticia de esas así? ¿Por qué actuamos así? En lugar de enfrentar la situación, lo primero que hacemos es salir huyendo. Eso fue lo que hizo el profeta Elías. Ahora, ¿nos ha pasado alguna vez a nosotros así? ¿Sí o no? Sean honestos. Con honestidad. Al menos a mí, sí. A mí sí. ¿Por qué? Porque se nos olvida a veces. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo. Porque dijo algo Elías, ¿eh? ¿Por qué se fue? Luego dice, y el 4, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un ¿qué? Enebro. ¿Qué es eso? ¿Qué es un enebro? Es un arbusto del desierto que crecía hasta una altura de 3 metros. Tenía unas pequeñas ramas con pequeñas hojas y las flores eran fragantes. Eso es lo que dice. Amén. Eso es un enebro. Entonces da a entender que pues estaba alto el arbolito, ¿no? 3 metros dice ahí, tenía hojas, lo cubrían. Dice que ahí se sentó debajo. ¿Y deseaba qué? Morirse. Pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Se acuerdan del salmo que leímos al principio? ¿Por qué te abates, no?
¿Y por qué te turbas? Amén. ¿Estaba pasando eso, Elías, sí o no? Pero se había degollado a 450. ¿Qué más da si era una mujer que le dijo eso? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Será que estaba cansado de todo lo que había hecho, no? Dudó, quizás. ¿Será que dijo, no, pues es que estoy muy cansado y ya no tengo más fuerzas para pelear ahora con alguien más y viene y me dice? ¿Qué será que le pasó a ese profeta? ¿Qué será que nos pasa a nosotros cuando estamos en esa situación? Algo pasó. Entiendo como que él tenía un propósito, entonces ya no lo terminaba. Por eso Fue un desánimo. Fue un desánimo. Ahorita vamos a ver por qué. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Un ángel dice aquí. Ahora, fíjense, este era un siervo. Su nombre es Elías. Pero en la Biblia también hay más siervos que le pidieron la muerte a Dios. Mejor quítame la vida. Y vamos a ver un ejemplo. Vámonos a Jonás. Vámonos a Jonás. Vámonos a Jonás, capítulo 4, versículo 3 dice, Jonás 4. Fíjense, ¿eh? ¿Y Jonás qué era también? Era un profeta, ¿no? Pero ¿cuál era la misión que iba a tener que tenía que hacer Jonás? ¿Se acuerdan? Ajá, a Nínive. Y se fue para otro lado, ¿no? A Tarsis. Y luego fíjense en el enojo de Jonás. Fíjense cómo le pasó a Jonás. Dice, 4:3 de Jonás, dice. Ahora pues, 4:3 de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Eso es lo que le dijo Jonás a Dios, ¿eh? Y luego, y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Amén. Entonces, ya vimos que Elías le pidió eso a Dios. Ahora, Jonás le pidió también eso a Dios, ¿sí o no? Pero Jonás estaba enojado porque dijo, no, si ya te conozco que tú eres grande en misericordia, no los vas a matar. Aunque digas que los vas a matar, no, tu misericordia es grande. Otro. Vamos a ver otro. Vamos a ver a Job. Otro siervo. Job. Versículo 8 y 9. Job 6, 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Job 7, 8 y 9. Capítulo 6, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Capítulo 6, 7, 8 y 9. Dice la Biblia, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi ¿qué? Alimento. Luego dice el 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Qué anhelaba Job? Y luego, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Amén. Eso dice la Biblia. Ya, pues ya. Job estaba sin hijos. Todo lo que tenía, sus riquezas, ya las había perdido. Y no conforme. Tenía sarna. Se rascaba con un tiesto, pues ya que me quiten la, ya que falta, ya que ve cómo estoy ya, la condición en la que me encuentro. Ya que mejor acabe conmigo ya. Fíjense, ¿eh? Uno estaba enojado, Jonás. Elías tuvo miedo, se desanimó. Y Job estaba enfermo, sin hijos, sin familia, sin todo lo que él ya tenía. Por eso se le conoce como el patriarca Job. Tenía 10 hijos, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Y luego dice aquí,
Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y ya, que acabe conmigo, ¿no es? Pues ya que muera, ya para qué sigo así, ¿no? Ya para qué sigo viviendo si ya estoy enfermo. ¿Cómo se sentía este siervo? ¿Qué es lo que nos pasa, como les digo a veces? Estamos atravesando a veces la enfermedad, ¿no? Y ya fuiste con un médico, ya fuiste con otro, ya fuiste con el brujo, ya te leyeron las cartas, ya te pasaron el huevo y nada, no sanas. Te hicieron análisis de uno, análisis de otro, análisis de otra cosa y no sale nada en el papel. Y sin embargo, tú estás enfermo. ¿Y qué más dice? No, pues ya, suelta tu mano, Dios, y ya, quítame la vida, acaba conmigo de una vez. Amén. Eso es lo que dice. Ahora vamos a ver otro. Vámonos a Números. Números 11. ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama ese personaje de Números? El libertador. ¿Se acuerdan de él? Se llama Moisés. Amén. Vamos a leer el versículo 10 del capítulo 11. Capítulo 11. ¿Número qué? 11. Estamos en el versículo 4 del primer libro de Reyes 19. ¿eh? Estamos viendo a los siervos que también pasaron por la misma situación, acuérdense. ¿eh? Ahora vamos a ver a Moisés en Números. Capítulo 11, versículo 10 hasta el 15. Amén. Estamos ahí, Números. Ven. Es el tercer libro, ¿eh? Ven, el cuarto libro. Ven. 11:10. Dice el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y luego, y dijo Moisés a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Y has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des ¿qué cosa? Si le he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Amén. ¿Se imagina? Todos los problemas, todas las cargas que tenía ese pueblo rebelde de Israel. ¿Se imagina? Estaban prisioneros, eran esclavos, eran cautivos. ¿En dónde? En Egipto. ¿Qué hizo Dios? Con su mano fuerte, con su mano poderosa, los sacó de esclavitud, los llevó por el desierto y ni aún así estaban contentos. Después de estar, como dicen, en la servidumbre, sirviendo a gente idólatra, gente pagana. Por eso dice la Biblia que a libertad nos ha traído Dios. Amén. Solo que no lo usemos ¿para qué? Para la carne. Así dice la Biblia. Entonces, ya los había sacado de la esclavitud. Ya iban, como dicen, ya caminando bien. ¿Qué quieren ahora? Como decíamos hace rato, la gente no está contenta con nada. Nada les parece. Nada les gusta. Y encima, todos los problemas, ¿a quién se los echaban? ¿Y por qué creen que se los echaban a él? Tú nos sacaste. Tú nos sacaste. O como cuando te invitan, tú me llevaste, tú me das. Yo no iba a venir, pero pues tú me llevaste, ahora tú me das esto, tú me das aquello, tú me das aquello. ¿Se imagina? Y luego Moisés le dice, es que no puedo yo solo. ¿A poco yo los engendré? ¿A poco son mis hijos? Date que ni a los tuyos. Tan dice nada más. Vale, se calla, ¿no? Pero ellos eran un montón. Eran muchos. Era un pueblo entero. Y fíjense cómo le dice, porque a mí me llama la atención eso, ¿no? Cuando le dice, es que no puedo yo soportar solo a todo este pueblo.
Me es pesado en demasía. Entendí que eran demasiado, eran muchos los problemas los que le traían. Y lo dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego. Fíjense, yo te ruego que me des muerte. Y todavía dice, si he hallado gracia, ¿a quién? Y que yo no vea mi mal. ¿Te imaginas? Le rogaba que lo matara. Yo no soportaba todas las caras que tenía ese pueblo, como decía, rebelde. No aguantaban ya. Amén. Ahora, No. otro siervo. Este se llama Jeremías. Amén. Jeremías. Jeremías está delante de Isaías, Capítulo 20. A lo mejor ya he leído este pasaje. Amén. Versículo 14 hasta el 18. Y en el versículo 7 dice lamento de Jeremías. Acuérdense que tiene también un libro, las lamentaciones, ¿se acuerdan? Pero vamos a leer el capítulo 20 del versículo 14 hasta el 18. Amén. Jeremías. 14 y 20. Capítulo 20, versículos del 14 hasta el 18. Jeremías 20, versículos 14 hasta el 18. ¿Estamos ahí? 896. Dice el versículo 14. Fíjense cómo empieza el versículo 14. ¿Qué dice? Maldito el día en que ¿En qué día no? el que nací. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. 16. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, dice aquí. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Y luego la pregunta, ¿para qué salir del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Amén. Eso fue lo que dijo el profeta Jeremías. Maldijo el día en que nació. ¿Sí o no? ¿Se imagina? A la mecha. ¿Qué tanto vio ese profeta? ¿Qué tantas cosas vio? Que no quería estar vivo ahí. Por eso les decía, no nada más Elías se puso así. Vimos a Jeremías, Moisés, Job y Jonás. 4 siervos, ¿no? 5 con Elías, ¿no? Que pidieron la muerte y que reaccionaron igual ante una, ¿cómo se puede decir? Una adversidad. Cuando sienten que ya no, como que ya no pueden más. No, pues mejor que ya me mate Dios. Mejor me muero. ¿Se imagina? Amén. Eran siervos. Por eso les digo que esto nos da a entender que los siervos también pasaron por eso, los pastores, pues, los que son pastores. Ven que la grey, ¿no? La iglesia, en lugar de que apoye, de que sume, de que se comporte a la altura como hijos de Dios, empieza la rebeldía, empieza la murmuración. No, que estaba yo mejor en el mundo que aquí. ¿Para qué vine a la iglesia? No, que yo me iba más mejor antes de que yo viniera a la iglesia. Y va, y todas esas cargas las llevan ¿a quién? Al pastor. Y luego el pastor se pone como uno de estos siervos, ¿no? Moisés, ¿no? Que yo los engendré. Son mis hijos. No, es que yo no puedo con esta carga yo solo. Ya mejor quítame la vida. ¿Se imagina? Ya te sacó Dios de la esclavitud. De Egipto. Y de Egipto me refiero al mundo, al mundo, a la vida de pecado. Y en lugar de darle gracias a Dios, pura queja nada más.
puras quejas. Claro que llega el momento en que el siervo pues también ya no le da ni con quién me quejo. Yo no tengo tiempo de quejarme yo. Ya a quién le digo, ¿no? ¿Qué hace uno? Nada más llora con Dios. Dios, ya, quítame la vida ya. Es mucho esto. Es mucho el problema. Es mucha la carga. Ya no soporto más. Y vimos aquí que dos, ¿no? Job y Jeremías. Jeremías dijo, maldito el día en que nací. Y Job parecidamente lo dijo, ¿no? Fue parecido a lo que dijo Job, ¿no? Y Jonás estaba enojadísimo. No, si ya sé que tú eres bueno, tu misericordia es grande. Es como, fíjense, como a veces decimos nosotros, ¿no? Ese hermano no hace nada positivo, no suma. Al contrario, resta. Dios que ya se lo lleve, Dios recógelo ya. Le cae un rayo. No, Jonás por eso se enojó, porque él sabía que Dios no lo va a matar. La misericordia es tanta de Dios que nos tiene aquí todavía. Amén. Nos tiene aquí. Y sin embargo a veces somos malagradecidos. No nos acordamos. Se nos olvida que nos sacó de Egipto. Amén. Eso fue el versículo 4 del capítulo 19 de primer libro de Reyes, ¿no? Estamos en Reyes 19, acuérdense. Ahora vamos al el versículo 5, ¿no? Sí, del capítulo 19. Esos ejemplos que vimos son de algo parecido que le pasó a los demás siervos y profetas, como a Elías. Amén. Dice el 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Amén. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una una torta de jamón sobre las ascuas, y una vasija de agua, o más bien vamos a ponerlo de coca, ¿no? Coquita. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Ya estaba lleno. Imagínate, una torta y un vaso de coca. Claro. Claro que sí. ¿Cómo estaba su estómago? ¿Y qué más? Satisfecho, ¿no? Ya había comido. Y luego, y volviendo el ángel de Jehová. Aquí ya nos habla de una figura de Cristo. Esto es una teofanía o cristofanía. Y volviendo el ángel de Jehová es Cristo. La segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. Y luego, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Sinaí, el monte de Dios. Amén. Y se levantó, dice aquí, ¿no? 40 días, versículo 8. Vamos a ver el versículo 8. Fíjense, 40 días, ¿se acuerdan que hubo un pueblo que estuvo cuántos años en el desierto? 40 años. ¿Y quién era ese pueblo? ¿Dónde lo dice? Lo dice en la Biblia, ¿no? Está entre Génesis y Apocalipsis. Sí, pero hay un libro específico. ¿Cómo se llama ese libro? Se llama Números capítulo 14. Capítulo 14. Del versículo 26 hasta el 35. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra quién? Contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Lo que les decía hace rato, una queja nada más. Ya llevas, ¿cuánto será? 1 año, 2 años, 3 años. Vamos a ponerle 5 años ya. Un cristiano ya con 5 años, por lo menos ya debe de conocer un poco la Biblia, conocer los caminos de Dios, saber para qué fuimos llamados, cuál es nuestro propósito en el servicio y por qué no en la vida, ¿no? Porque a veces ya tenemos edad, pero todavía no carbura uno. ¿Para qué soy bueno yo? O como aquel, es que yo sé que tengo un don, dice, pero no lo he encontrado todavía. ¿Se imagina? ¡A su mecha! ¿Cuál es ese don?
Entonces le dice yo, ya tenemos cierto tiempo ya. Y en lugar de ya servir como a Dios le agrada, una queja. No dice que Dios, no me gusta esto del hermano. La hermana no canta bien. El pastor, puro regañar. El anciano grita mucho. La hermana, puro pelear. ¿Se imagina? Toda esa queja, ya no, ya con ese tiempo que ya tenemos, ya no estamos para eso ya. Por eso dice, ¿y cómo está lo que estoy leyendo? Esto de 35 le dije, ¿no? 26 le dije, ¿no? Y dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Te imaginas? Puede ver que Dios, dice la Biblia, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice la Biblia que por su misericordia no hemos, ¿qué? Hemos sido consumidos, dice la Biblia, porque nunca decayeron sus misericordias. Diles, versículo 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Te imaginas? Te pones a hablar de uno, de otro, y dices, nah, no me escucha. El hermano no, pero Dios sí te escucha. Amén. Así es. Nos gusta hablar del hermano que no toca bien la guitarra, el hermano que canta feo, el hermano que no sabe trabajar en las obras, la hermana que no ayuda a la del talento. Esa hermana no canta bien, aquel llega a calentar la silla, uno anda frío, la otra no sé de cosas, yo no sé predicar. ¿Te imaginas? No lo escucha el hermano. Un ejemplo yo, pero ¿quién está escuchando? Dios lo escucha. Y todas esas quejas llegan hasta su presencia. Y todavía le dijo aquí, así como ustedes hacen, así voy a hacer con ustedes. Eso es lo que dice aquí, no yo. Versículo 28. Diles, le dijo aquí a Moisés, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad, ¿qué cosa? No entraréis en la tierra. Por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando ¿a quién? Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué. Los jóvenes que entraron, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran dos, ¿no? Eran espías también, ¿no? Fueron los únicos que llevaron las noticias positivas de que todos los demás dijeron, no, hay gigante y nosotros somos como langostas. Pero fíjense cómo es la actitud, ¿no? El optimismo. ¿Cómo se llama el que sigue después del Pentateuco? Josué. De él. Una persona optimista. ¿Dónde voy? En el 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, fíjense, a veces ya tenemos tantos años en el Evangelio, pero despreciamos las cosas de Dios. ¿De qué manera las despreciamos? Quejándonos de uno contra otro, quejándonos contra Dios. Y el asunto es de que ya tenemos cierto tiempo, ¿no? Pero como no sabemos aprovechar lo que ya es nuestro, esa heredad que Dios nos dio, vienen los niños y ellos son los que entran a la tierra. Y yo que ahí tengo 5 o 6 años, voy a caer muerto en el desierto. Amén. Eso es lo que estoy leyendo números en la Biblia. No estoy sacándome de que, no, nada. Estoy leyendo en la Biblia. Estoy leyendo en la Biblia de lo que puede pasar cuando uno, como dice un hermano, no, ya ponte bien, pongámonos bien, amén, ya pónganse bien, pongámonos bien. Y dice aquí, en cuanto a vosotros, a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños,
de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuántos? 40 años. Hasta ahí. Llegamos nada más hasta la figura simbólica. Los 40 días que estábamos leyendo, ¿de quién? ¿En el versículo qué? 8 del capítulo 19:8 de primer libro de Reyes. Acuérdense. Amén. Luego, eso también se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 16-18 y Salmos capítulo 18, versículo 7 al 15. Amén. Ahora vamos a ver algo aquí. Vamos otra vez a primer libro de Reyes 19. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Y se levantó, 8. Y se levantó pues y comió y vivió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Sinaí, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí se imagina lo que significa eso? Como dice el pastor, sí dimensionan eso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí encuevado, no? ¿Qué haces aquí? Como dices, ¿y tu propósito cuál es? ¿Tu ministerio cuál es? Y encerrado en una cueva, por miedo, por pena, por vergüenza. Imagina. Y luego fíjense. Dice, él respondió: he sentido que un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces da a entender que por eso él se fue huyendo, porque él pensaba que nada más era el único profeta, o como dicen, la última Coca-Cola en el desierto. Eso pensó Elías. No, pero nada más quedo yo, y si me matan, ¿quién me queda? Así dice la Biblia, ¿eh? Y luego fíjense, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso ¿qué? Que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba ¿en dónde? Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Versículo 12 leímos. Ahora me gustaría que buscaran Habacuc 3. Habacuc 3 para ver, a ver cómo es eso. Creo que hasta es un canto, ¿no? Que cantamos, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Su gloria qué? Vamos a leerlo desde el versículo 3 hasta el 6. Es un corito que cantamos, ¿no? Muy bonito, por cierto, ¿eh? Es de mis favoritos. Dice la Biblia en Habacuc 3, versículo 3 hasta el 6. Habacuc, otro profeta, ¿eh? Amén. Dios vendrá y el santo desde el monte, aquí viene. Su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de ¿qué? Y el resplandor, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba ¿qué? Y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Amén. Amén, gloria a Dios. Estamos leyendo Habacuc 3, versículos 3 hasta el 6. Amén. Amén. A ver qué nos dice el Salmos capítulo 18. ¿Salmo qué? Capítulo 18, versículo 7 en adelante. Amén. Salmos 18, versículo 7 en adelante.
Estamos leyendo cuando dice que tras el viento un terremoto, estamos leyendo eso, ¿eh? Vimos Habacuc 3, versículo 3 al 6. Ahora vamos a ver Salmos 18, del 7 en adelante. Dice la Biblia: la tierra fue ¿qué? Y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó ¿quién? ¿Qué más? Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, como en Habacuc, ¿se acuerda? Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de ¿qué? Cabalgó sobre un ¿qué? Sí saben qué es un querubín, ¿no? ¿Saben qué es un querubín? Ahorita lo vamos a ver, pero tendríamos que entrar a Ezequiel 28. Mejor no. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Amén. Ahora sí, vámonos a lo que estábamos leyendo en Reyes. Amén. ¿Por qué leo estos pasajes? Para que podamos entender o tener una mayor comprensión de lo que estamos leyendo. Amén. Entonces, nos quedamos en que, donde dice que tras el viento un terremoto, el versículo 11, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, otra vez la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces pregunto, en todo eso que se aparecía, dice la Biblia, pero Jehová no estaba allí. Y venía otra cosa, pero Jehová tampoco estaba allí, hasta cuando vino el silbido apacible. Pero los otros pasajes que estábamos leyendo nos hablaba incluso que debajo de los pies dice que venían densas tinieblas, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Estaba ahí Dios o no? Sí estaba ahí. Sí estaba ahí. Dice, y también leímos una parte donde dice que se inclinó el cielo y él descendió. Entonces, a entender que todas esas cosas que se ven en el versículo 11 y 12 y 13 del primer libro de Reyes, el capítulo 19, sí era Dios. Amén. Sí era Dios. Y luego Elías se le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Amén. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos aquí? Amén. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los niños de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí en el versículo 15 al 18, lo que vamos a ver ahorita. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. 1. 2. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. 2 y 3. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ah, bueno, ahora ya entendimos por qué le dijo el ángel de Jehová que comiera, porque el largo camino te restaba. ¿Qué es lo que le faltaba? Ungir a 3. Los acabamos de leer. Un profeta que era su sucesor, y a los reyes, ¿no? Jehú, ¿y quién otro? Eso era lo que iba a hacer Elías. Y él decía, no, ya mejor quítame la vida. No, espérate, ¿cómo que te voy a meter? No, si todavía te falta trabajo. ¿Por qué te quieres ir? Si todavía te resta camino. Y ven, y por nadita ya, no, ya mejor me voy, ya no, esos hermanos aquí no sirven para nada. Son muy gritones, chismosos, hipócritas. Ya me voy. Espérate, si largo camino te resta. Amén. Gloria a Dios. Largo camino te resta, ya no, ya no vuelvo a predicar, ya no canto. No, espérate. Largo camino nos resta. A ver, y este mensaje es para uno, para uno mismo. No era que, lo dicen por el hermano Lalo, el calientabanca. No es así.
es para uno. Y fíjense, dice, versículo 17, y el que ¿cómo está? Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Da a entender que ya estaba todo dicho por Dios. Y bueno, si escapa de uno, el que sigue allá, ese te va a matar. Y si no te mata ese, el que sigue. ¿De quiénes iban a matar ellos? Pues a los enemigos, ¿no? Amén. ¿A los enemigos de quién? ¿De quién? De Dios. De sus siervos. Si uno te viene correteando, tú vas y le dices a Dios, Dios, es que me vienen correteando. Espérate, el que está más adelante, que también es siervo mío, él lo va a matar. Y si no lo mata, tengo otro siervo más adelante, él lo va a hacer. Y si no, tengo otro, que era Eliseo. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 18, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántas? 7,000 rodillas, 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante quién, y cuyas bocas no le besaron. Bueno, entonces, ¿por qué pensaba él que era el último, la última coca en el desierto? Había 7,000, dice ahí, ¿no? Y a veces así nos pasa, ¿no? Pues nada más mi iglesia es la buena. Y si nos matan aquí, la iglesia tal, ya se acabó todo. Ya se acabó la iglesia Monte Sinaí. Nada más la iglesia Monte Sinaí queda. Y si la iglesia Monte Sinaí se destruye, se divide, se va, ¿quién va a quedar en Agua Dulce? Si ya no hay más iglesias. No. Tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. ¿Qué cosa es doblarse ante Baal? Ahorita vamos a ver. Oseas 13:2. Vamos a ver qué cosa es eso. Oseas 13, versículo 2. Leímos el último versículo del primer libro de Reyes, 19, último versículo, ¿no? Vámonos a Oseas. Oseas 13. Dice el versículo 1 y 2. Oseas 13. Amén. Oseas 13. Dice la letra. Cuando Efraín hablaba, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. 2, versículo 2. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes ¿qué? De fundición, ídolos. 13, 1 y 2. Ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Entonces ya vimos cuál era eso. Perdón, lo que nos habla el versículo último del capítulo 19. ¿Qué cosa es besar al ídolo? Aquí lo dice en Oseas 13, 1 y 2. Ahora, cuando dice la Biblia que habían todavía ¿cuántas rodillas? ¿De qué nos habla eso? De un remanente. De un remanente. De un remanente que quedaba, que Dios ya tenía escogido y guardado. Escogido, elegido y guardado ¿para quién? Para Él. Entonces no nada más en Monte Sinaí, la iglesia única aquí en Agua Dulce, ni en el mundo, hay más. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ese remanente, ¿dónde lo podemos encontrar? Yo me acuerdo que Pablo lo predicó, ¿no? Pablo, el apóstol, lo dijo en 11, ¿no? En el capítulo 11 dice, el remanente de Israel, ¿no? Romanos 11. Vamos a leer versículo 4. 11:4 de Romanos. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de ¿quién? De Baal. Así también, aún dice aquí el versículo 5 de Romanos 11, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, ¿por qué? Por gracia. ¿Y cuál es ese remanente? La iglesia. La iglesia de Cristo. A eso se refiere ese pasaje. Eso es lo que quiere decir ese pasaje, no hay más. Eso es lo que la Biblia nos quiere decir. No hay que, a ver, ¿qué será que? No. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, porque a veces exageramos en alegorizar, ¿no? De que, es que, a ver, 1, 2, empezamos a contar los números.
El uno significa el dos. No. No, aquí dice un remanente que no ha doblado rodillas. Y luego dice aquí el 6. Fíjense, sigue rematando aquí. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, el remanente, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como los que no entraron, ¿no? ¿Se acuerdan? Entraron nada más los jóvenes, ¿se acuerdan? Por endurecimiento, endurecimiento. Amén. Por eso no lo alcanzan. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos endurecemos del corazón, no alcanzamos llegar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que nos pasa? Empezamos a quejarnos, y Dios nos termina matando en el desierto. Amén. Eso es lo que dice la letra. Ahora, como conclusión de este pequeño mensaje, dice la Biblia en Salmos 34, como conclusión. Salmos 34. De este pequeño mensaje, Salmos 34, dice la Biblia. Estamos en el Salmos 34, versículos 17 y 18. Amén. Dice, claman y Dios y los libra ¿de qué? El 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Entonces da a entender, si ellos eran los siervos, los que, ¿se acuerdan que vimos ejemplos de varios siervos? No. Claman y Dios los oye. Y está, dice, atento su oído al clamor de ellos. Amén. Amén. Y luego dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y último versículo. A mí me gusta, la verdad, leer muchos versículos para que después no vayan a decir, bueno, ¿y de dónde lo saca? De la Biblia, de ahí lo saco. Hay que agarrar hay Biblias que traen concordancia en la parte de atrás, de ahí lo saco. Amén. 41:10 Isaías. Y con ese cierro ahora sí ya. Ya con ese cierro. 41:10. 41:10. ¿Qué dice? No temas. Amén. No, Isaías 41:10. No temas, porque yo, ¿cómo está? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Pues esto ha sido para honra y gloria de Dios. No temamos, no desmayemos, sino al contrario, pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Dice la Biblia que Él no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Amén. Y Él escucha a los que tienen el corazón contrito. ¿Y qué más? Gloria a Dios. Esto ha sido para honra y gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Espero que se haya entendido este pequeño mensaje. Amén. Gloria a Dios.